Un hombre de conocimiento es alguien que ha seguido de verdad las penurias de aprender. Un hombre que, sin apuro, sin vacilación, ha ido lo más lejos que puede en desenredar los secretos del poder y del conocimiento. Un hombre va al saber como a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir en cualquier otra forma al saber o a la guerra es un error, y quien lo comete vivirá para lamentar sus pasos. El miedo es el primer enemigo natural que un hombre debe derrotar en el camino del saber. Lo malo de hacer preguntas es que lo que queremos averiguar nunca se revela cuando uno lo pide. Podemos saber sin palabras o incluso sin pensamientos. El conocimiento y el lenguaje son cosas separadas. No estamos acostumbrados a esta clase de vida, por eso las señales se nos escapan. El hombre se ocupa demasiado de sí mismo. Ese es el problema, y eso produce una tremenda fatiga. Uno ha de buscar y ver las maravillas que le rodean. En caso contrario, se cansará de mirarse a sí mismo, y el cansancio le hará sordo y ciego a todo lo demás. El ego nos ha vuelto a mecánicos. Las reacciones ante las impresiones que nos llegan son totalmente mecánicas, porque así es como estamos programados. Somos criaturas cargadas de hábitos y rutinas. Asimismo, nuestro entorno social nos hace creer que somos libres, si bien en realidad no lo somos tanto, porque pocas veces podemos decidir por nuestra cuenta. Hay demasiados elementos dentro de nuestra psicología que condicionan nuestra conducta, demasiadas ideas preconcebidas e enquistadas dentro de nosotros, acerca de lo que nos rodea, de lo que somos, de lo que nos gustaría ser, y eso nos impide ver la realidad y expresarnos de manera natural. No es muy difícil darse cuenta de ello por uno mismo. Basta con autoobservarse un poco durante el día para estudiar las reacciones que tenemos. Podremos ver entonces que en la mayoría de situaciones, aunque aparentemente parece que escogemos libremente el actuar de una forma u otra, veremos que hay algo dentro de nosotros que condiciona nuestros actos. Si nos fijamos, veremos que no siempre hacemos ni pensamos lo que queremos. Esta es la manera como vivimos, como vive el hombre común, como una marioneta gobernada por toda esa carga que llevamos en nuestro interior, es decir, por el ego, que se constituye de nuestros miedos, culpabilidades, codicia, ira, envidia, orgullo, lujuria e innumerables defectos más que tienen atrapada a nuestra esencia más pura, la conciencia. Todo eso conlleva muchas tensiones, sufrimientos, incongruencias internas. A menudo nos encontramos que estamos haciendo algo, pero entonces entra la mente y nos dice que deberíamos estar haciendo otra cosa, y mientras, el cuerpo está deseando hacer otra distinta. Al final, el desgaste energético es enorme. Podremos darnos cuenta de que no hay una uniformidad absoluta dentro de nosotros, un equilibrio, una autoridad interna. ¿Por qué no podemos dejar de pensar? ¿Por qué no somos coherentes y ahora pensamos una cosa y a los 5 minutos lo vemos de forma distinta? Pues porque en realidad no somos una unidad. Hay miles de elementos en nuestro interior que piensan, sienten y actúan por nosotros. Pero existe la posibilidad de cambiar. Se puede dejar de transitar por la vida con la conciencia dormida. Se puede dejar de ser un hombre común para convertirse en un hombre de conocimiento. El hombre de conocimiento es aquel que un buen día oyó a su conciencia que le susurraba a su corazón que había cosas que no encajaban con la descripción que tenía del mundo. Es aquel que al darse cuenta de que vivía experiencias que no eran compatibles con su programa psicológico, empezó a plantearse si existirían respuestas para tantos misterios. Entonces empezó a buscar esas respuestas. Aunque seguía encadenado dentro de la caverna de Platón, empezó a girar la cabeza hasta que encontró la luz. La luz no es otra cosa que el conocimiento, el único punto de referencia que puede ayudar al hombre común a convertirse en hombre de conocimiento, es decir, a ver el mundo de forma distinta.
a darse cuenta que está dormido y encadenado detrás de una barrera racional que le hace confundir la realidad con una mera representación de esta. El conocimiento, esa sabiduría universal, ha sido difundido a través de la filosofía perenne a lo largo de los siglos y de las diferentes culturas. No es para el intelecto, sino para el corazón, que es donde reside la conciencia. No debe ser entendido o racionalizado, sino experimentado y comprendido. En ocasiones ha permanecido oculto, accesible solamente a unos pocos eruditos que podían interpretar los signos y las claves bajo las cuales se le protegía del hombre común. De este modo, en muchas sociedades, el conocimiento era transmitido de forma secreta solo a los discípulos que habían desarrollado ciertas aptitudes internas que permitieran su comprensión. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, muchos maestros ya vinieron en su momento a dar públicamente el conocimiento. Vinieron a explicar exactamente lo mismo, aunque con distintos matices en función de cada cultura. Pero en ningún caso vinieron a fundar religiones ni sectas. Lo que ocurrió es que fueron malinterpretados por el pueblo, por el hombre común. No se comprendió su mensaje porque se trató de entender desde detrás de la barrera racional, y eso no permitió ver el nómeno del que habla Kant. A la larga, solo generó creyentes y ateos, que al fin y al cabo son dos caras de la misma ignorancia. Creer no lleva a ningún lado, solo genera más cadenas y dependencias psicológicas. El conocimiento, insistimos, no es para creerlo, sino que tiene la finalidad de estructurar dentro de nosotros cómo funciona todo, para que cada uno por sí mismo, cuando viva una experiencia, pueda reconocerla, pueda asimilarla y comprenderla, convirtiendo ese conocimiento en algo propio, personal y verdadero dentro de sí mismo, es decir, en sabiduría. Por ejemplo, si hablamos del cuerpo de ensueño, de la posibilidad de salir del cuerpo y hacer viajes astrales, no es para que lo racionalicemos, ya que solo nos dará la opción de creerlo o no creerlo, opinar, debatirlo. Eso no nos conducirá a nada. La finalidad de transmitir el conocimiento es para que si alguien tiene una experiencia de ese tipo y se ve conscientemente fuera del cuerpo y se da cuenta de que es él mismo y es capaz de pensar, de sentir y de moverse de un sitio a otro, sepa reconocer lo que le está ocurriendo y pueda comprenderlo. Entonces, para esa persona el conocimiento ha dejado de ser algo meramente intelectual. Se ha convertido en sabiduría, porque sabe por sí mismo que la posibilidad de salir fuera del cuerpo es una realidad, y aunque venga el científico más experto a discutírselo, uno sabe que es verdad. Pero entonces se dará cuenta de que es su verdad, y no la puede transmitir a nadie. En cualquier caso, puede dar la teoría y las prácticas para que otra persona llegue a experimentarlo por sí misma. Esa es la finalidad de una escuela de conocimiento, dar los medios para que cada uno encuentre la verdad dentro de sí mismo. Cuando uno empieza a tener las claves, se da cuenta de que realmente el conocimiento es universal y que es tan antiguo como el mundo, porque está presente en todas las culturas y en todas las épocas. Podemos ver los mismos símbolos en Egipto que en una catedral gótica, en una escultura griega que en una pirámide de la cultura maya, azteca o incas, o en el Tíbet, en la India o en China, etc. Incluso en la Biblia o el Antiguo Testamento existen los mismos símbolos que en el Corán, la Torá o que en las palabras de Buda. Iniciar el camino del conocimiento implica empezar a rebelarse contra el estado en que nos encontramos. Se trata de iniciar una revolución contra todo lo establecido, pero no afuera, sino dentro de nosotros. Este es el gran secreto. Hay mucha gente que se da cuenta de cómo está el mundo y sienten esa necesidad de rebelarse, de cambiar las circunstancias, pero canalizan mal esa rebeldía y enfocan todo su esfuerzo hacia afuera. Se afilian a tal o cual grupo o simplemente deciden vestir de determinada manera para mostrar su disconformidad con lo establecido. Y está bien,
No es que estemos en contra de eso. Podrán ayudar a alguna causa concreta, pero jamás lograrán de verdad cambiar el fondo de la cuestión, es decir, a sí mismos. Hay una ley cósmica, conocida como la ley de analogías, que dice que como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Es decir, que el estado actual del planeta no es más que el reflejo del interior de cada uno de los individuos que lo habitamos, y de la misma manera nuestro entorno más cercano no es más que el reflejo de nuestro interior. Por lo tanto, para cambiar el mundo, es necesario que todos sus habitantes o gran parte de ellos cambien internamente. De hecho, existen experiencias al respecto. A veces se han hecho experimentos en los que determinados grupos han estado haciendo trabajos conjuntos de meditación durante unos días, y en esa ciudad ha bajado el número de actos delictivos, por ejemplo. Así pues, para cambiar nuestro mundo, hay que empezar por cambiarse a uno mismo. Y pueden estar seguros que cuando uno empieza a transformarse, cambia su estado interior, cambia su vibración energética, aumenta su nivel de ser y en consecuencia se empiezan a generar y atraer circunstancias nuevas afines a su nuevo estado. Es cierto que cambiarse a sí mismo no es cosa fácil, pero está al alcance de cualquier persona que anhele hacerlo. A partir de ahí, solo se requiere de otra cosa más: adoptar la actitud del guerrero. Para convertirse en hombre de conocimiento se necesita ser guerrero, revolucionario. Se trata de librarse de las cadenas de las que habla Platón y salir de la caverna. Pero cuando uno elimina su programa psicológico, ya no hay nada que le dicte cómo tiene que actuar, ni qué tiene que pensar, ni qué tiene que sentir. Uno empieza a ser libre, y eso no es sencillo, ya que implica pensar por uno mismo, tomar decisiones. Por lo tanto, hay que asumir la responsabilidad hasta la última consecuencia de esas decisiones, y para eso se necesita ser osado y valiente. Ser guerrero no define ninguna característica externa. No tiene nada que ver con la edad, ni con el sexo, ni con el aspecto físico. Puede serlo una dulce abuela de 70 años o un joven de 16. Ser guerrero es una actitud, es una resolución interior, es un modo de vida. Se trata de tomar el compromiso con uno mismo, y solo con eso ya se empiezan a mover cosas y a generar circunstancias nuevas. El camino del conocimiento, como cualquier otro camino de espiritualidad, es ya de por sí radical y exigente para poder seguirlo a la fuerza, contra voluntad. Se podrá seguir, y muchos mal dirigidos así lo intentan, pero no dará los frutos prometidos. El camino quedará en rutinarias prácticas y viejos hábitos, en moral, pero no llevará al conocimiento. Cualquier opción es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Debes llevar una vida disciplinaria. Solo entonces sabrás que un camino es nada más que un camino, y no hay afrenta, ni para ti ni para otros, en dejarlo si eso es lo que tu corazón decide. Tu decisión de seguir en el camino o dejarlo debe estar libre de miedo y de ambición. Mira cada camino de cerca y con intención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego hazte a ti mismo y a ti solo una pregunta. Es una pregunta que solo se hace un hombre muy viejo. ¿Tiene corazón este camino? Si la respuesta es no, tú mismo lo sabrás y deberás entonces escoger otro camino. Todos los caminos son lo mismo, no llevan a ningún lado. Es entonces que el caminante puede decir que su vida ha recorrido caminos largos, pero al mismo tiempo no está en ninguna parte. Unos hacen gozoso el viaje. Mientras lo sigas, eres uno con él. Otros te harán maldecir tu vida. Unos te hacen fuerte, otros te debilitan. Cualquiera puede saber si un camino tiene corazón o no. El problema es que nadie se hace la pregunta, y cuando uno por fin se da cuenta de que ha tomado un camino sin corazón, el camino está ya a punto de matarlo. En estas circunstancias, muy pocos hombres pueden pararse a considerar, y más pocos aún pueden dejar el camino. Siempre hay que escoger el camino con corazón para estar lo mejor posible.
quizá para poder reír todo el tiempo. Y para escogerlo, tiene que estar libre de ambición y de miedo. Para una vez escogido, recorrerlo con corazón. Un camino de corazón y con corazón. El secreto está en que el camino sea sabio y adecuado para uno, que tenga corazón, y en la forma de seguirlo, con sobriedad y serenidad, sin tensión, morbidez ni obsesiones. Aún el mejor camino, vivido con ansiedad y preocupación, resulta una trampa. El camino del conocimiento es el camino por excelencia de la sobriedad. Y la sobriedad no es otra cosa que la realidad tal cual es. Cualquier cosa que se le añada termina sobrando porque la impide.